Hola, mi nombre es Agostina. Hola, mi nombre es Ariadna. Hoy vamos a estar explicando lo que es el libro 1 de la Política de Aristóteles. Cualquier duda que les surja, saben que pueden contactarse con cualquiera de nosotras. Bueno, para dar inicio a lo que es el libro 1 de la Política de Aristóteles, primero me parecía interesante aclarar siguientes cuestiones. En primer lugar, que en los griegos siempre va a predominar lo que es la noción de comunidad, no va a existir esto de la noción de individuo. Por otro lado, también vamos a ver que se acentúa la idea de lo común sin interés más allá de esto, de lo común. No va a haber un interés de beneficios. Esto no es menos porque acá vamos a observar la virtud organicista, cómo se va a configurar la polis como una koinonía, es decir, como una comunidad, en vistas del bien común. Un bien común que justamente nos une a todos nosotros, donde se encuentra la finalidad de la polis. Bueno, como va a decir Aristóteles, el fin es algo natural de todas las cosas. Por otro lado, también me parece importante aclarar lo que es el teleologismo, que es la corriente que indica que todo tiene un fin. Esto es a lo que apuntábamos recién. Y lo que es el holismo, que es una corriente que indica que el todo es mayor a las partes. A estas dos corrientes las vamos a ver muy marcadas a lo largo de todo el libro de Aristóteles, y también está plasmado en su teoría, porque es justamente en las bases, si se quiere decir de alguna forma, a partir de la cual él explica entonces cómo percibe la polis y cómo percibe también que ésta se debe organizar. Ahora bien, toda ciudad entonces es un tipo de comunidad, y toda comunidad está constituida en vistas de algún bien. Por lo tanto, todos actúan siempre en función de algo que les parece bueno, y por lo tanto todos obtienen un fin común. Es decir, que tienen el mismo fin. Una vez comprendida entonces lo que es la noción de comunidad, como decíamos anteriormente, hay que ver de dónde surge esta noción, ¿no? Dice que es necesario que se unan entre sí aquellos dos que no pueden existir el uno sin el otro. Esto es, la hembra y el macho, con vistas a la generación. Esto no es por elección, sino que es por naturaleza que estos dos están juntos. Así también es natural que haya gobernantes y gobernados. En efecto, quien tiene la capacidad de prever con su mente es por naturaleza quien gobierna, y amo por naturaleza. Mientras que quien es capaz de hacer tales cosas con su cuerpo es gobernado y es esclavo por naturaleza. Por ende, amo y esclavo tienen un mismo interés, pero difieren en rango. Es decir, que unos son gobernantes y otros son gobernados. Para continuar un poco con lo que mencionaba Ari anteriormente, podríamos decir que la polis surge mediante 3 instancias o 3 etapas, si se quiere. En primer lugar, la casa o el oikos, que es aquella comunidad constituida naturalmente para la vida cotidiana, donde los miembros comparten todo para su subsistencia. La casa es una unidad doméstica constituida por un matrimonio, sus hijos, esclavos y bienes. En segundo lugar, va a estar la aldea, que es aquella comunidad constituida a partir de una multitud de casas para ya satisfacer necesidades no cotidianas. Y en un tercer lugar, la polis, que es aquella comunidad constituida por muchas aldeas, va a ser la comunidad perfecta que alcanza el límite total de autosuficiencia, con el fin de preservar la vida y de vivir bien. Es importante en la teoría de Aristóteles entender que lo que cada cosa es al término de su desarrollo es la naturaleza final de esa misma cosa. En este caso, la polis es por naturaleza, es decir, la ciudad es el fin de todas aquellas instancias primeras a su constitución. Entonces, la polis es por naturaleza nuestro fin mismo y natural. Es natural, es lo mejor y autosuficiente. No hay nada mejor que esto, digamos. Por otro lado, el hombre
es por naturaleza un animal político. Aquel hombre que por naturaleza y no por azar vive sin ciudad es inferior o superior en caso de que sea un dios al hombre. El hombre es un animal político porque posee la palabra, es decir, puede expresar aquello bueno, malo, justo, injusto. Y es de la comunidad de la que tiene esas percepciones, es decir, si la comunidad es justa o injusta, si es buena o es mala. Así entonces entendemos que, por naturaleza, la ciudad es anterior a la casa y a cada uno de los individuos. Igualmente recordemos que los individuos no es un concepto que utilicen porque no se piensa más bien en comunidad. Pensemos sino en que la ciudad entonces es anterior a la casa y a los hombres. Y bueno, como decíamos anteriormente cuando hablábamos del holismo, acá el autor dice que el todo es necesariamente anterior a las partes y que si se destruye el todo, entonces ya no habrá ninguna parte. ¿Se entiende? Dice que toda cosa se define por su función y su capacidad. Por lo tanto, si se destruye ese todo, ya no existirán ni siquiera esas cosas, esas partes que constituían a esta totalidad y pasarían a ser homónimas. Además de esto, quien no está dentro de la comunidad, quien no vive dentro de la comunidad, ya sea porque es autosuficiente o porque no necesita nada, entonces es, para el autor, una bestia o un dios. Y entonces decimos que esta es la razón por la cual todos los hombres tienen un impulso hacia la comunidad, hacia vivir en comunidad. Porque dice que el hombre es el mejor de los animales, pero cuando éste está apartado tanto de la ley como de la justicia, se convierte en el peor de todos. Y entonces es necesaria esa conformación de la comunidad. Es necesario que los hombres podríamos decir, se junten, se reúnan todos ellos y vivan en comunidad, ya sea para satisfacer necesidades como también para vivir bajo cierto orden. Bueno, dice que también lo más atroz es la injusticia que se apoya en las armas. Y particularmente el hombre, por su parte, está dotado de armas naturales, tanto para ejercitar la sabiduría como la virtud. Y dice que estas armas es posible que el hombre las emplee con fines del todo opuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que las puede usar para el bien o para el mal. Y bueno, cuando hablamos de armas realmente no estamos hablando de una lanza ni de un cuchillo, sino que estamos hablando más bien de sus capacidades físicas e intelectuales. Acá, citando al autor, lo que dice es que la virtud de la justicia, por su parte, es algo propio de la ciudad, pues la justicia es la ordenada disposición de la comunidad política, y la virtud de la justicia consiste entonces en discernir lo que es justo. Es propia de la ciudad y propia de la política y de la palabra, es decir, que es propia del hombre. Recordemos también que el autor diferencia a los hombres de los animales porque el hombre tiene la capacidad de hablar, tiene la palabra. Ahora bien, es importante observar la administración doméstica de la casa, ya que está dividida en partes, porque una casa en su forma más acabada está compuesta por esclavos y por libres. Las partes más pequeñas y primarias, digamos, de esta casa van a estar constituidas por las relaciones de poder entre el amo y el esclavo, el marido y la mujer, el padre y el hijo. En estas relaciones de poder vemos un factor común que va a ser el hombre. La propiedad va a ser parte de la casa y el arte adquisitiva va a ser una parte de la administración doméstica, ya que sin estas cosas necesarias es imposible vivir y en especial vivir bien. Bueno, a su vez la casa va a estar compuesta por objetos inanimados y animados.
Una posesión es un instrumento para la vida y la propiedad es un conjunto de instrumentos. El esclavo va a ser una posesión inanimada y en este sentido se dice que gobernar y ser gobernado no solamente es algo necesario, sino que también es conveniente y es natural, ya que los seres se diferencian desde el nacimiento. Unos nacen para ser gobernados y otros para gobernar. Bueno, otro de los ejemplos también que da el autor es el que dice que el macho con respecto a la hembra es superior y que por lo tanto es mejor que gobierne el macho y no la hembra. ¿Esto qué quiere decir? Que quienes difieren entre sí, podríamos decir que el alma difiere del cuerpo y el hombre difiere del animal. Estos son esclavos por naturaleza y lo mejor es para ellos someterse a este tipo de gobierno del que veníamos hablando. Entonces es esclavo por naturaleza el que le pertenece a otro. Quiere decir esto, que el esclavo le pertenece al amo. Y el esclavo, tiene relación con la razón en tanto que la percibe pero no la posee. Dice también que el propósito de la naturaleza es entonces hacer que sean diferentes los cuerpos libres y los cuerpos de los esclavos. Los de los esclavos fuertes para las tareas necesarias y los cuerpos libres, digamos, tendrían que ser erguidos e inservibles para esas ocupaciones, pero útiles para la vida política. Entonces es evidente que por naturaleza unos son libres y otros son esclavos, y a estos últimos no solo les conviene ser esclavos, sino que es justo que lo sean. Otra cosa que también se ve en este libro es la justificación de la esclavitud. Dice que hay una relación entre lo que es la esclavitud legal y la natural. Porque esclavitud y esclavo son dos cosas diferentes. Pues digamos que existe también un tipo de esclavo y una esclavitud por ley. Porque la ley es un acuerdo según el cual lo que se conquista en la guerra pertenece a los conquistadores. Y justamente la virtud, cuando se dispone de bienes externos, tiene máximo poder de ejercer violencia, ¿no? Y la fuerza victoriosa entonces siempre va a destacar, mejor dicho, en la posesión de algún bien. De modo que, parece que la fuerza no puede existir sin virtud y que la discusión solo sería entonces qué es lo justo. La ley, entonces es un tipo de justicia y consideran justa la esclavitud resultante de la guerra. Pero, a la vez, se niega esto, porque puede ocurrir de que el origen de la guerra no sea justo y jamás podría decirse que quien es esclavo no merece la esclavitud. Entonces, vamos a ver que no siempre se es esclavo por naturaleza y que siempre se da esta distinción. A algunos les conviene naturalmente ser amos y otros esclavos, unos de ser regidos y otros de regir. Es así entonces, lo que es ventajoso para la parte lo es para el todo, y el esclavo es una parte del amo, como una parte animada pero separada de su cuerpo. Por ello, si el esclavo ejerce el mal, es nocivo para ambos, pero cuando este no es el caso, sino que su condición es efecto de ley y violencia, ocurre lo contrario. De esto queda claro entonces que la potestad del amo y la del político son cosas diferentes y que todas las formas de autoridad no son idénticas entre sí, puesto que la autoridad política se ejerce sobre hombres libres por naturaleza, mientras que la potestad del amo sobre los esclavos podemos decir que es diferente, ¿no? Porque está la administración doméstica, que es más bien monárquica, y la autoridad política es un gobierno de hombres libres e iguales. Es así entonces como la ciencia del amo consiste en saber servirse de los esclavos, porque el amo no lo es por adquirir esclavos solamente, sino que también debe saber servirse de ello. Y esta ciencia entonces, también otra de las cosas que recalca Aristóteles, es que no tiene ninguna grandeza ni dignidad. ¿Por qué? Porque el amo solo debe saber ordenar lo que el esclavo debe hacer. Entonces, quienes pueden permitirse evitar estas fatigas, dice,
confían la tarea a un encargado y ellos mismos también se dedican a la política o a la filosofía. Pero la ciencia de adquirir esclavos es diferente a las otras dos. Es un tipo de ciencia de la guerra o de la caza. Otro concepto con el que nos vamos a encontrar va a ser con el de crematística, que no es lo mismo que la administración doméstica. La crematística busca proporcionar los medios, es decir, los instrumentos necesarios, mientras que la administración doméstica los utiliza. Aristóteles caracteriza los tipos de hombres según su producción. Va a decir que están los menos trabajadores, que son los pastores, los medios trabajadores, que van a ser los que viven de la casa, y los mejores trabajadores, que viven de los productos de la tierra y de los frutos cultivados. Existen dos tipos de crematística. Por un lado, la natural, donde se buscan los bienes necesarios para satisfacer las necesidades básicas. El límite es la satisfacción, satisfacer la autosuficiencia natural. Y por otro lado, la crematística antinatural, que es donde se busca la producción de ganancias, produciendo riquezas mediante el intercambio de productos. Esta crematística, a diferencia de la otra, no va a tener un límite, porque el objetivo es acrecentar las riquezas disponibles. Un ejemplo de esto puede ser el monopolio. Y la usura, donde encontramos el ejemplo de Tales de Mileto, que gracias a sus conocimientos en filosofía y astronomía, pudo predecir que habría una buena cosecha de aceitunas y alquiló todos los molinos de aceite, que después los alquiló al precio que él quería. El autor también va a distinguir de las virtudes morales de los distintos miembros de la casa. Dice que los esclavos podríamos preguntarnos si estos poseen alguna otra virtud, además de sus virtudes como instrumento y como sirviente. Alguna más valiosa que estas. Pero la verdad que la respuesta es que no, porque no tiene nada más que la capacidad de prestar servicio con su cuerpo, y nada más. Porque si el esclavo tuviera alguna otra virtud más valiosa que la que contábamos recién, ¿en qué se diferenciaría entonces de los hombres libres? No habría diferencia. Después, otra de las distinciones que hace la inicia con una pregunta. ¿Debe una mujer ser prudente, valiente y justa? ¿Y el niño? ¿Es indisciplinado y prudente? Si ambos van a participar de la nobleza de cuerpo y espíritu, ¿por qué razón uno debería mandar y otro ser mandado? No tendría tampoco mucho sentido para el autor. Dice que también ser mandado y mandar difieren específicamente y no es por el más o por el menos. Pues que si el que manda no fuera prudente y justo, ¿cómo podría mandar bien? Y si el mandado no fuera prudente y justo, ¿cómo podría mandárselo bien? Porque si es indisciplinado y pusilánime, dice el autor, nada hará de lo que le corresponde. Está claro entonces que ambos deben participar de la virtud, pero de manera diferente. En el alma hay por naturaleza una parte que manda y otra que es mandada. El esclavo, dice entonces, está enteramente privado de la parte deliberativa. La mujer la posee, pero no posee su plena autoridad. Y el niño también, pero en forma inmadura, porque recordemos que después el niño se va a convertir en un hombre y por lo tanto va a poseer esta parte deliberativa, pero mientras tanto sea un niño la va a tener, pero de forma inmadura. Entonces debe suponerse que algo similar ocurre en el caso de las virtudes morales. Todos deben participar en ellas, mejor dicho, que todos deben participar de ellas, pero no es el mismo modo, sino que la medida suficiente para que cada cual cumpla con su función, con la función que le corresponde,
y nada más. Por eso, para mandar, se debe poseer la virtud moral en su forma más plena, mientras que todos los demás la poseerán en la medida que les corresponda. Hay que recordar también que la prudencia de la mujer no es la misma que la prudencia del hombre, como creía Sócrates, por ejemplo, sino que uno tiene el valor para mandar y el otro tiene el valor para servir. El problema de la mujer es interpretado en una frase que dice sin plena voluntad, porque puede verse como una debilidad intrínseca de la parte deliberativa que le permite a la mujer discernir los medios, pero no los fines. O también como una debilidad causada por el predominio de las emociones, y que dice que esto se aloja en la parte irracional del alma, como que la mujer no puede dominar entonces sus emociones o tiene cierta debilidad para hacerlo, ¿no? Por otra parte también el niño, que es inmaduro, no posee una virtud que le sea propia en tanto es niño, sino respecto de la madurez que alcanzará y de quien lo guía. Para finalizar entonces con esta primera parte, Aristóteles va a plantear que la virtud del esclavo y del amo están íntegramente relacionadas. El amo, por un lado, debe ser causa de la virtud del esclavo, pero no en tanto posee el arte de enseñarle al esclavo, sino en tanto azote y ordene, porque a los esclavos debe dárseles las órdenes más como recomendaciones que a los mismos niños. Después también otra de las cosas importantes es que toda casa es parte de la ciudad y estos son asuntos de la casa, y dado que la virtud de la parte debe examinarse en relación con la virtud del todo, es necesario educar tanto a los niños como a las mujeres, teniendo en la mira la forma del régimen político, porque tiene importancia para que la ciudad sea virtuosa, que los niños sean virtuosos y que las mujeres también lo sean. Acá entonces podemos ver cómo hay una fuerte relación entre lo que es el ámbito público del ámbito privado, a tal punto que dice entonces que hay que educar tanto a los niños como a las mujeres teniendo en vista el régimen político.